En el video de hoy cubriremos los comienzos del turbo, su evolución y lo que es hoy y lo que podría ser en el futuro. El turbo es casi tan antiguo como el motor de combustión interna. Comenzó a existir en 1905 gracias a una patente del ingeniero suizo Alfred Bucci. El señor Bucci diseñó un motor radial con un turbo acoplado. En aquel entonces no lo llamaban realmente turbo, pero en realidad era un turbo. Como lo describió el señor Bucci, era una turbina impulsada por escape con un compresor en un eje común. Básicamente una construcción de turbo, pero la pregunta es, ¿por qué el señor Bucci diseñó esto? Lo diseñó para ayudar a los aviones a superar un problema muy serio. Como usted debe saber, a medida que un avión asciende a altitudes cada vez mayores, el aire se vuelve cada vez menos denso. De hecho, el aire se vuelve tan fino que el motor no recibe suficiente oxígeno y comienza a perder potencia. Esto, por supuesto, limitaba las capacidades de los aviones, por lo que el señor Bucci diseñó el compresor para comprimir el aire para hacerlo denso nuevamente, reintroducirlo en el motor y restaurarle la potencia perdida. Pero, desafortunadamente, el diseño del señor Bucci no fue realmente un éxito. Era genial en teoría, pero el prototipo que construyó basándose en su patente resultó ser un fracaso. Era muy poco fiable y pasarían otros 15 años para que el concepto de Bucci se pusiera a prueba en la práctica. En 1920, un avión llamado Lusac 11 logró hacer algo que se consideró imposible durante bastante tiempo. El Lusac 11 subió a una altitud superior a los 10.000 metros o 33.000 pies. Y lo hizo gracias a la potencia de un turbo. El Lusac 11 fue en realidad un diseño francés encargado por los Estados Unidos y estos aviones nunca vieron un combate real, pero hicieron historia. El Lusac 11 tenía un motor V12 que fue construido por la compañía de automóviles Packard, pero más importante que el motor en sí era el hecho de que estaba turboalimentado. Curiosamente lo llamaban turbo supercargador en ese entonces, pero no era un turbo real. Fue construido por la General Electric Company, diseñado en su departamento de diseño de turbinas, que estaba dirigido por el señor Sanford Mass, y este fue uno de los primeros turbos que funcionó correctamente y logró llevar al Lusac 11 por encima de los 10.000 metros. Ahora, el experimento casi fracasó y casi mató al piloto, porque sus ojos se congelaron a gran altitud cuando intentó cambiar su suministro de oxígeno. Por supuesto, se desmayó, pero afortunadamente logró recuperar la conciencia en los últimos minutos y recuperó el control del avión, y aunque quedó cegado temporalmente, logró aterrizar el avión con éxito y demostró que la idea del señor Bucci era buena. 5 años después, el señor Bucci finalmente se vengó del turbo cuando logró instalar turbocompresores en gigantescos motores diésel marinos de 10 cilindros. Estos motores fueron utilizados por el Ministerio de Transporte alemán para propulsar dos grandes barcos de pasajeros, el Preußen y el Hansestadt Danzig. El diseño de Bucci fue luego licenciado a un grupo de otros fabricantes y los turbos comenzaron a aparecer rápidamente en trenes, en otros barcos y en grandes motores diésel estacionarios comerciales. La Segunda Guerra Mundial resultó ser otro gran momento para hacer un turbo, porque muchos de los aviones legendarios de esta era estaban turboalimentados. Aviones como el B-17 Flying Fortress, el B-24 Liberator, el P-38 Lightning, el P-47 Thunderbolt, el Focke-Wulf FW-190 y un montón de otros aviones estaban todos turboalimentados. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, General Electric y Ford juntos construyeron más de 300.000 turbos. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes de automóviles y camiones de los años 50 finalmente comenzaron a experimentar con la instalación de turbos en sus vehículos, y aunque se hicieron muchos experimentos, ninguno fue realmente exitoso y no se llevó a cabo ningún tipo de producción en masa. Eso fue hasta 1962 cuando GM presentó el Oldsmobile Jetfire y el Chevrolet Corvair Monza Spider, los primeros automóviles de pasajeros turboalimentados del mundo. Aunque personalmente creo que ambos coches eran bastante geniales y únicos, en el sentido comercial fueron un fracaso. Sus ventas terminaron después de solo un año en el mercado. Y esto sucedió porque estos coches eran bastante poco fiables. Las cosas estaban tan mal, de hecho, que los concesionarios de automóviles ofrecieron quitar el sistema turbo del Jetfire gratuitamente. También el Jetfire es mi favorito personal porque es muy obvio que el coche fue nombrado por fanáticos de Transformers de 6 años.
Quiero decir, el coche se llamaba Fuego Jet, el motor se llamaba cohete turbo y necesitabas ponerle fluido de cohete turbo al motor, y esto solo lo podías comprar en los concesionarios Oldsmobile, y sin el líquido cohete turbo el motor no podía generar los 215 caballos de fuerza prometidos. What's the Jetfire got that's so new and different? Watch. That's what. New from Olds. Only from Olds. Jetfire's got the sensational power and acceleration of the revolutionary turbo rocket engine, a turbocharged fluid-injected V8 that gives you true high compression performance. In this phenomenal engine, turbo rocket fluid, gasoline and air are blended in the exhaust-driven compressor. El cómicamente llamado líquido turbo rocket era en realidad una mezcla de 50% de agua destilada, 50% de metanol y un poco de inhibidor de óxido mezclado. Como probablemente ya estés adivinando, este era un sistema de inyección de agua y metanol primitivo, engorroso y ligeramente poco confiable de la vieja escuela. Entonces, ¿por qué el Jetfire necesitaba agua y metanol? Bueno, lo necesitaba porque sin ello el motor era muy propenso a detonar. Era propenso a las detonaciones porque el turbo aspiraba aire a través de un carburador en una configuración de soplado blow-through. La entrega imperfecta de combustible de los carburadores junto con un turbo resultó en una ocurrencia muy común de detonaciones a RPM más altas y aperturas más altas del acelerador. Para evitar esto, el coche usaba el líquido turbocohete y cuando se quedaba sin líquido turbocohete, el motor reducía el rendimiento usando una válvula de derivación para salvarse de la destrucción, básicamente. Y lo que pasaba es que, como puedes suponer, la gente se olvidaba de llenar su líquido turbocohete. Los que iban de barato lo llenaban con agua del grifo y luego reventaban el motor. Y luego se quejaban con todo sobre lo malo que era el motor. Como puedes suponer, todo este lío terminó bastante rápido y el Jetfire y el Chevrolet Corvair Monza Spider fueron retirados del mercado. Aunque se podría decir que el Jetfire y el Corvair Turbo fracasaron en cuanto a su cifra de ventas, aún así fueron coches realmente importantes. Fueron pioneros de la turboalimentación y lograron demostrar las ventajas y el potencial de la turboalimentación en lo que se refiere a potencia. Porque después de todo, el Jetfire y el Corvair, las versiones turbo eran mucho más rápidas y mucho más potentes que sus hermanos de aspiración natural. Entonces, ¿cuál crees que fue el siguiente coche en incorporar un turbo en la línea histórica de los primeros vehículos turboalimentados? Probablemente estés pensando en el BMW 2002 Turbo o el Porsche 911 Turbo y no, en realidad el siguiente coche con turbo fue sorprendentemente estadounidense. Aún más sorprendente fue que era un 4x4, se llamaba International Harvester Scout y aunque nunca has oído hablar de él, es bastante importante para la historia de la turboalimentación. Se introdujo en 1965, tenía como objetivo competir con Jeep y tenía un motor turboalimentado de 2.5 litros que desarrollaba 110 caballos y esto hizo del Scout un 4x4 bastante rápido para la época. De hecho, incluso podrías verlo como un prototipo de los sub rápidos de lujo de la actualidad. Pero después de 2 años en el mercado, en 1967, el motor turbo desapareció del Scout y fue reemplazado por un motor atmosférico de 3.2 litros. Si te preguntas por qué, es porque el motor turbo tenía un consumo horrible. El motor atmosférico más grande, el de 3.2 litros, en realidad tenía un mayor consumo que el motor turbo. Nuevamente, estos fueron los primeros días de la turboalimentación y el Scout también usaba un turbo junto con un carburador. Pero aún así fue un hito importante. Estaba turboalimentado, pero logró hacerlo sin usar agua y metanol y usando gasolina estándar. Por lo que fue un avance significativo en comparación con el Jetfire. En 1973, BMW presentó su primer vehículo turboalimentado de producción, el BMW 2002 Turbo, y fue un gran hito para la turboalimentación porque BMW se dio cuenta de que los carburadores y los turbos no se llevan bien, por lo que el 2002 Turbo introdujo la inyección de combustible mecánica Kugel-Fischer, que resultó en una distribución más precisa del combustible a todos los cilindros y lo que es más importante, resultó en una ausencia de detonación.
Aunque el motor de 2 litros desarrollaba 170 caballos de fuerza e hizo del Turbo 2002 un verdadero cohete de bolsillo de los años 70, todavía sufría un retraso masivo del turbo, porque el motor tenía que usar una relación de compresión variable de 6.9 a 1 para evitar la detonación, y esta fue una de las razones por las que tenía un retraso tan masivo, pero a pesar de esto era muy rápido y un automóvil muy divertido. Desafortunadamente, el timing del Turbo 2002 no podría haber sido peor. Solo unos meses después de su introducción, la crisis del petróleo de 1973 golpeó y las ventas del BMW Turbo se terminaron de golpe, con solo alrededor de 1000 unidades fabricadas de este pequeño y épico coche. En 1975, la crisis del petróleo ya había pasado y la gente ya estaba tranquila, así que Porsche decidió probar suerte con el Turbo y vaya si la tuvieron. En 1975 presentaron el primer 911 Turbo. En realidad era un Porsche 930 turbo alimentado, pero hizo algo que ningún otro coche turbo había podido hacer antes. Este coche es quizás el hito más importante en la historia del turbocompresor porque cambió la percepción global de lo que significa un turbo y lo que hace. Cuando se presentó, el primer 911 Turbo era el coche de producción más rápido del mundo, era extremadamente deseable y lucía como ningún otro Porsche antes. Tenía unos pasos de rueda traseros gigantes, un alerón de cola de ballena y la palabra turbo escrito en él, y gritaba potencia y velocidad. Y gracias a este coche, el público ya no asociaba los turbos con algo con un consumo horrible, que era potencialmente poco fiable y raro. Ahora asociaban los turbos con potencia y velocidad. Junto con Farrah Fawcett y el Lamborghini Countach, el 911 Turbo acabó en las paredes de muchas habitaciones de adolescentes, pero no era un coche sin fallos, y la culpa de ello la tenía la tecnología del turbo, que simplemente no estaba ahí todavía. El diseño y la aerodinámica de las ruedas del compresor y de la turbina no estaban ahí todavía, todo era también un poco demasiado pesado y también había demasiada fricción en el turbo, por lo que el 911 Turbo tenía mucho turbo lag, al igual que el turbo del BMW 2002 del que sufría nada. Dios mío, puedo sentir mis ojos en la parte posterior de mi cráneo. El turbo lag era muy pronunciado, y esto, junto con el motor montado en la parte trasera del 911, así como la corta distancia entre ejes, significaba que era un coche muy difícil de conducir. Si el soplado llegaba en la parte incorrecta de la curva, estabas en problemas. En 1978, el 911 Turbo recibió una gran actualización. El motor se amplió de 3 a 3.3 litros, todavía era un motor plano de 6 cilindros con un solo turbocompresor KKK, pero recibió una adición muy importante, un intercooler. Un intercooler aire-aire montado en la parte trasera demostró lo que un intercooler puede hacer por un motor turboalimentado, ya que ayudó a aumentar la potencia de 260 a 300 caballos. Lo que hizo que el 911 Turbo fuera aún más rápido y consolidó el turbo en el futuro de Porsche en muchos otros autos deportivos. Un año antes de la gran actualización del 911 en 1977, Saab presentó el Saab 99 Turbo, que puso los coches turbo a disposición de la gente que no podía permitirse un Porsche. Pero un año después, en 1978, ocurrió algo más importante. Mercedes presentó el primer coche de pasajeros con un motor turbo diésel, llamado Mercedes-Benz 300 SD, y demostró que los turbos y los motores diésel eran una pareja perfecta, porque después de todo no hay que preocuparse en absoluto por las detonaciones en un motor diésel, y el turbo mejora el rendimiento de un motor diésel en todos los sentidos. Otro gran acontecimiento ocurrió en 1978, la primera motocicleta turboalimentada, la Kawasaki Z1R TC, a la que siguieron más motos turbo. Y aunque eran motos realmente geniales que gritaban diseño de los 80, los turbos no siguieron siendo populares en el mundo de las motocicletas porque los motores atmosféricos más sencillos y ligeros eran capaces de ofrecer el mismo rendimiento o incluso mejor, normalmente con una mejor maniobrabilidad. Los años 80 empezaron con fuerza porque la Maserati del 81 decidió que si uno es bueno, dos deben ser mejores, y presentó el primer automóvil de pasajeros con 2 turbos, llamado Maserati Biturbo.
Y la primera versión todavía usaba un carburador junto con 2 turbos, así que puedes imaginarte que eso no funcionaba muy bien, pero las versiones posteriores del automóvil eran bastante buenas y demostraron que 2 turbos pueden hacer grandes cosas por un motor, por lo que muy pronto muchos otros fabricantes de automóviles siguieron el ejemplo e instalaron más de un turbo en sus motores. De hecho, podríamos decir que los años 80 fueron el comienzo de la era moderna del turbocompresor, porque el turbo ya no era el bicho raro del mundo del automóvil en los años 80, era mucho más común y finalmente la tecnología comenzó a evolucionar y mejorar también. Los turbos se estaban volviendo mucho mejores en los años 80 y muchos vehículos insignia de alta gama de muchos fabricantes de todo el mundo presentaban motores turboalimentados. En 1986, Porsche se vengó del turbolag con el estreno del 959, que contaba con el primer sistema de turbo secuencial del mundo. Tenía 2 turbos, uno estaba diseñado para girar a bajas revoluciones y el otro para girar a altas revoluciones, por lo que en teoría se obtenían ambas cosas, capacidad de respuesta y gran potencia. Y funcionaba. Los años 80 también vieron el estreno de la producción en masa de tecnologías de turbo muy importantes e innovadoras, como los turbos de geometría variable y los turbos Twin Scroll, ambos diseñados para reducir el temido turbolag. Los turbos de geometría variable fueron patentados por Garrett en 1953, pero no se utilizaron en producción en masa hasta finales de los años 80. Uno de los primeros coches en utilizar un turbo de geometría variable fue el Honda Legend de 1988, que utilizó un turbo de geometría variable refrigerado por agua en su motor V6 de 2 litros. Tan solo un año después, en 1989, la segunda generación del Mazda RX-7 hizo gala de la tecnología Twin Scroll, que contribuyó a reducir el retardo y a mejorar la capacidad de respuesta de su motor rotativo. Los fabricantes de automóviles japoneses demostraron ser grandes fanáticos de la turboalimentación. Entre los años 80 y 90 realizaron muchos diseños de motores icónicos que lograron demostrar que los turbos podían ser muy fiables y que también podían hacer que un motor fuera suave y civilizado, además de muy potente. De hecho, estos motores eran igualmente adecuados para hacer las compras en el centro de la ciudad y para circular por las pistas. Eran tan buenos que muchos siguen siendo los favoritos de los aficionados hasta el día de hoy, 20 o 30 años después de que salieran al mercado. En los 90 los turbos también se convirtieron en un elemento básico de la escena del tuning. La gente empezó a poner turbos en prácticamente todo. Los comienzos fueron rudimentarios y engorrosos, con sistemas separados para controlar diferentes cosas, pero pronto las cosas empezaron a evolucionar. El mercado de repuestos respondió, se mejoró el control de sobrealimentación, las ESU independientes cambiaron las reglas del juego y muy pronto empezamos a ver cantidades increíbles de caballos de fuerza extraídos de motores relativamente pequeños. A finales de los años 90 comenzó la historia de los turbodiesel en Europa, y aunque los motores turbodiesel dominaron las carreteras europeas durante más de una década, la tendencia no llegó a ser sostenible para el medio ambiente y los turbodiesel se redujeron lentamente en Europa. Pero aparte de eso, logró demostrar que un turbo puede transformar un motor. Los turbos transformaron los diésel europeos de algo lento, muy aburrido y algo agrícola en algo que incluso se podría llamar deportivo, aunque fuera un diésel. Hoy en día el turbocompresor juega un papel absolutamente clave en la tendencia de reducción de tamaño. Sin turbos no habría reducción de tamaño. Y sin turbos no veríamos lo que vemos hoy, que son vehículos relativamente grandes con motores turbo absolutamente minúsculos en ellos. Y aunque algunos de estos motores no son tan buenos, otros sí lo son, y son diminutos, tienen un consumo de combustible increíble y aún tienen una potencia decente. Entonces, ¿qué pasa con el futuro? Bueno, con el creciente número de vehículos híbridos, muchos ven el futuro del turbo en la forma del e-turbo. Será una parte absolutamente integral del sistema de propulsión híbrido y tendrá la capacidad de mejorar tanto la eficiencia como el rendimiento de un vehículo híbrido. También tendrá la capacidad de crear electricidad para el sistema de propulsión híbrido y además, al usar electricidad, no tendrá absolutamente ningún turbolag. Y ahí lo tienen, el turbo, su pasado, su presente y tal vez su futuro. Lo que es evidente es que el turbo llegó para quedarse. No irá a ninguna parte porque es una de las mayores innovaciones en lo que respecta a los motores de combustión interna. Así que eso es todo por el video de hoy, espero que lo disfruten, espero que lo encuentren útil e informativo. Como siempre, muchas gracias por mirar y los veré pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal de Driving for Answers en español.